Feliz día, paz inverencial, en el nombre del Cristo, de su gracia infinita, que derrame sobre nosotros esa misericordia que permita que el espíritu de abundancia, de prosperidad, de paz, de sanación, sea con nosotros, para que tengamos una vida plena, próspera en Él, para que podamos así despertar en el amor y ser. Amén. Transcurre la mañana de hoy, 5 de enero del año en curso 2023, y desde Barquisimeto, Estado Lara, Venezuela, en el marco de Superando Nuestros Límites, quiero compartir este tercer mensaje, para que así podamos dar continuidad y constancia a esa palabra que clama y que desde el principio de la vida no solo nos manifiesta la unidad y la libertad, sino que nos exhorta, nos convoca en todas sus manifestaciones del verbo a ser en el ser, es decir, a encarnar y cristalizar dentro de nosotros a Dios, que es nuestro Padre Madre, que es nuestro divino Elohim, que es nuestro Jehová interior. Cuando se encarna el Elohim, también deviene encarnado el Cristo íntimo, que es el que nos puede salvar, porque ya sabemos que el Hijo está contenido en el Padre, y el Hijo atestigua al Padre. Quien tiene el Hijo, tiene el Padre. En este caso sería el amor y la verdad. El Padre es la verdad y el Hijo es el amor. Faltaría el tercer logo, que es el Espíritu Santo, que es el poder. Esta Trinidad maravillosa se integra en ese tetragrammatón sagrado que era impronunciable y que es en sí el círculo de la perfección manifiesto en el sagrado absoluto solar. En otras palabras sería esa deidad manifiesta, ese Logos no adorado, y que es en sí el Ain Sof Aur de los cabalistas, pero que también es el gran Sabaoth, el Inri mayor, o también podríamos decir el Adibuda. En palabras más sencillas sería el ser del ser, la perfección de la perfección, el Padre de toda paternidad. Recordando esto, lo hacemos en este compartir para exhortar a la audiencia que desde ese fondo del ser, de esa profundidad ignota, es que viene el llamado, es que se expresa el verbo, clamando desde allí, como Juan el Bautista, como Elías, para que nosotros podamos concurrir al llamado, para que nosotros podamos disponernos a andar en el sendero de la luz. Entonces, ese clamor es la luz misma que a través del verbo nos llama. ¿Qué debemos hacer nosotros? Escuchar, oír, tener oído al Espíritu. Para ello necesitamos saber escuchar,
Para ello necesitamos silencio interior. Para ello necesitamos el desierto, la serenidad, la calma, la paz. En ese estado, nuestro oído espiritual percibirá, aprenderá, captará el llamado de la libertad. Entonces se escuchará algo semejante al canto del gallo. Y esto nos conecta al pasaje del Evangelio cuando Pedro niega al Cristo antes de que el gallo cantara. Y entonces escuchamos el verbo que clama, que dice: Él es Él, Él es Él, Él es Él. Entonces, en ese instante nos queda a nosotros adorarle. Esa adoración va a despertar en nosotros y va a crear en nosotros un núcleo de adoración que es el espíritu del amor hacia Él, que es como la necesidad de su luz, de su calor. Entonces nosotros, cada vez que Él clame, le adoraremos. Pero esa adoración implica amarle, y ese amarle implica servirle. Ese servirle implica obedecerle, y ese obedecerle significa negarnos a nosotros mismos. Negarnos en el yo, negarnos en el ego, negarnos en la personalidad, negarnos. Entonces Él sería confirmado en nosotros 3 veces y responderíamos a ese llamado. Pero ciertamente, este escuchar Él es Él sería desde nosotros hacia Él. Es la traducción que nosotros hacemos. Es decir, de abajo hacia arriba. De abajo sería el estado en que nos encontramos. Pero como Él es superior a nosotros y es el creador, estaría en un nivel superior de ser, por eso es arriba. Pero si comprendemos este asunto de arriba hacia abajo, de un misterio mayor al menor, entonces ese clamor diría: yo soy yo. Dios dice: yo soy yo. Y nosotros decimos hacia Él: Él es Él. Esta diferencia es importante porque demuestra y expresa la negación del yo y la afirmación del ser, pero también la desintegración de nuestros deseos, de nuestros pensamientos y de nuestras intenciones. Esto es más profundo, pero indica que debemos aniquilar, desintegrar, disolver todo contenido interno. Cuando cada uno de nosotros comprende y vive para vaciarse, para desintegrar todo contenido interno, a tal punto que quedemos vacíos, que quedemos puros, que quedemos, dijéramos, en estado de recepción absoluta, entonces el ser, desde su majestad perfecta, nos llenaría a través de su espíritu y derramaría sobre nosotros su realidad, su presencia. Entonces quedaría en nuestro contenido el ser, porque existe una ley para Dios, que es que Él cubre toda necesidad, que es que Él llena todo vacío, porque nada hay vacío, ni nada hay lleno.
Así atraeríamos a Dios a nuestro corazón, siendo nada, volviéndonos nada. Entonces, Él en su todo derramaría sobre nosotros parte de su todo y nos haría parte de Él y nos llenaría. Entonces ya nosotros no seríamos nosotros, no seríamos Él, yo, no. Seríamos Él en Él. Entonces Él diría dentro de nosotros: soy lo que soy. Actualmente nosotros no podemos decirlo. Hay algo maravilloso en la naturaleza. Si nosotros caminamos y observamos, veremos, por más que sea, por muy urbano que sea el camino donde andemos, o por muy intervenido que esté por la tecnología actual o por la cultura actual, veremos una plantita. Y esa plantita tiene una flor que se abre para tributar su belleza al sol, a Dios. Y también le aporta como tributo un perfume. También aporta belleza. También aporta polen, nutrimiento para los insectos, para algunas aves. Y también posteriormente, cuando muera, seguirá dando tributo a la vida, sacrificándose como abono para la tierra. Y en algunos casos aporta fruto para otros seres. Entonces vemos en esta continua expresión de belleza el amor. Aquí hay sabiduría, expresa y manifiesta en la voluntad de Dios a través de sus reinos y de su creación, la naturaleza. Así, nuestra vida debe de ser una obra de arte perfecta, pura, brillante, esplendorosa, como tributo a nuestro Padre Madre, a nuestro Elohim interior, a nuestro ser. Así, vemos que la vida es un portar un fruto, una producción, y aportarla y otorgarla sin interés, con desprendimiento total. Esa sería la cadena continua del amor en la naturaleza. También vemos en un nivel más expresivo y más salvaje o duro para nosotros, que en las sabanas del África o de la selva, vemos como esa vida es tributada a otra vida, para que así pueda alimentarse todo lo que es la cadena de seres vivientes en ese contexto. Entonces allí vemos que una vida es consumida para dar vida a otra vida, que también será consumida con una cadena interminable que tiene como propósito la alimentación recíproca de todo lo que existe y que tiene como fundamento la ley del trogo autogocrática cósmica común, ley que fue develada o que fue planteada en el contexto contemporáneo por el Cristo de Acuario, venerable maestro Samael Aumbeoro, que es el quinto ángel apocalíptico de los 7 ante el Cordero de Dios y que manifiesta y da testimonio del Cristo Salvador. Entonces vemos en esa ley cómo la naturaleza tiene como fundamento
el aporte, la dádiva, el tributo, para que se exprese en un nivel mayor la vida. Pero también expresa esa ley que toda necesidad es cubierta, es satisfecha. De allí comprendo y manifiesto y exhorto a la audiencia de que si logramos la nadidad, logramos que el todo en una parte penetra en nosotros. Cuando esto sucede, se va sucediendo la Navidad. Es decir, esa nadidad nos va permitiendo destellos de Navidad, que por cierto ya celebramos, y que nos recuerda la perfección, que nos recuerda la salvación, que nos recuerda la liberación. Porque si comprendemos la caracterización fundamental de la Navidad, es aquel nacimiento de aquel Cordero de Dios que iba a ser sacrificado en una Semana Santa posteriormente. Y que entre ambos no solamente hay un escenario maravilloso de aprendizaje, donde fundamentalmente se nos enseña que tenemos un Padre que debemos obedecerle y que es el reino de los cielos, pero también vemos que hay entre todo esto un enlace maravilloso, que es una cena pascual, donde se establece la Eucaristía, la Santa Unción y la enseñanza de la redención. Y nosotros vemos que en una cena es la alimentación recíproca de aquellos que cenan. En todo caso vemos fuerzas, dijéramos, naturales, expresadas en el alimento a través de una sustancia que puede ser transubstanciada o transmutada en otro nivel superior. Entonces allí vemos el trigo convertido en pan, convertido en la carne crística, y vemos el vino, que es la transmutación o la transformación de la vid para que se convierta como tributo en la sangre del Cristo, y que en ese acto maravilloso se convierta en la Santa Eucaristía para que nos redima desde adentro, atómicamente, consubstancialmente, como impulso. Entonces vemos sacrificada fuerzas menores a fuerzas mayores. Entonces vemos expresa también esa ley allí como impulso revelador de lo perfecto a la perfección. Entonces, hermanos, hermanas, la exhortación es que dediquemos nuestra vida a la luz. Para ello debemos comprender y desintegrar las tinieblas que llevamos dentro. Solamente así seremos partícipes de la luz, y esta coparticipación la hará el Cristo, Redentor nuestro, dentro de nosotros. Para ello debemos comprender y meditar sobre la transubstanciación, porque en estos días deviene prontamente la Epifanía, paz inverencial. En el nombre del Cristo y por la caridad universal, de acuerdo a la ley, que doquiera donde haya un enfermo abatido en un lecho de dolor, derrama en él, Señor, y en ellos tu espíritu de sanación y de vida. Perdóname, para que así sea, Señor. También te suplico, Logos Divino, que en los hogares donde haya carestía, hambre, miseria y desolación, derrame sobre ellos, Señor, tu espíritu de abundancia, de riqueza y de prosperidad.
Te ruego, Cristo divino, Salvador nuestro, Redentor, que eres nuestro libertador y liberador, de que en los hogares donde reine el infortunio, la desdicha, el llanto, el miedo, el golpe, la violencia, la desesperanza, el engaño, la traición, el adulterio, derrame sobre ellos, Señor, tu espíritu de unidad, de amor, de concordia, de consolación. Donde reine, Señor, la dicha inefable de la familia sagrada. Derrama sobre ellos, Señor, tu ósculo santo, tu beso infinito de perfección, del abrazo mutuo, de la unidad. También te ruego que derrames tu amor sobre nuestro corazón, alma y espíritu, para que podamos despertar en él y amarnos, para amar a nuestros niños, para jugar con ellos, para proporcionarles belleza, para amar a nuestros jóvenes, para orientarles, para guiarles, para fortalecerlos, para amar a nuestros ancianos, para honrarles, para acompañarles, para sanarles, para esperar en ellos. También te suplico, Señor, que ese amor que mora en ti haga posible que nosotros podamos conseguir en el tálamo nupcial la dicha inefable del cantar de los cantares, para que podamos transmutar el agua en vino, para que podamos, Señor, nacer de nuevo. Señor, consuela nuestro dolorido corazón de aquellos seres amados que se nos han ido y que nosotros sollozamos y que Venezuela llora. Te imploro que para ellos, Señor, derrame tu espíritu de prosperidad, de protección, de libertad, y si ha de volver a nosotros, Señor, o a su tierra amada, que así sea en tu gracia. Amén. También te ruego, Señor, que realices el milagro de hacernos humanos. Y por último te pido en esta mañana que derrames tu espíritu de sabiduría y de amor en el corazón, en la mente y en el espíritu de nuestros príncipes, para bien de la humanidad doliente, que es la gran huérfana. Amén, amén, amén.